¿Cómo es posible que un jugador le cueste a un equipo 2 millones o 46 millones? Pero mejor, ¿por qué no encontramos una forma alternativa? La explicamos y la entendemos para valorar realmente un jugador, su contrato y también para entender cuánto cuesta una victoria a nivel de las grandes ligas, a cómo se están pagando las victorias o especialmente los famosos puntos del WAR, de Wins Above Replacement, como se le conoce también, pero WAR, que es la forma más popular. ¿Cuánto se pagó por el WAR en el 2025? Pero sobre todo y más importante, ¿a cuánto se van a estar pagando los puntos de WAR en el 2026 de acuerdo a las proyecciones? De esta forma vamos a establecer de alguna manera algunos contratos que son, podemos decirle, gangas, y algunos contratos que son, eso sí, bastante bien pagados. ¿A quién es el jugador al que más le están pagando por cada punto de WAR que va a estar produciendo según las proyecciones para el año 2026? En otras palabras y en resumen, quédese que le voy a estar explicando un poquito de WAR, pero también un poco de lo que es el salario, cómo se entiende el salario y cómo se están pagando las victorias en las grandes ligas, que es la finalidad de este video, darle los jugadores a los que de alguna manera mejor le están pagando la victoria en las grandes ligas de acuerdo a la proyección del WAR. Vamos a responder todas esas preguntas, pero vamos a ir por parte, con calma. Vamos a hablar de lo que es el salario, cómo impacta en lo que sería el impuesto de lujo del equipo, el salario cash, y vamos a dar el ranking de los jugadores con mayor WAR proyectado para el 2026, a cuánto se le están pagando las victorias. En otras palabras, a cuánto se le va a estar pagando la victoria a Shohei Ohtani, a cuánto se le va a estar pagando la victoria a Juan Soto, a cuánto se le va a estar pagando la victoria a Carl Raleigh. De todo eso vamos a hablar acá. Vamos a empezar para que tenga una idea de los jugadores del 2026 que según Fangraph generaron mayor WAR y a cuánto se le pagó el punto de WAR. Esto es el punto de partida para entender nuestro video. Con calma lo vamos a estar explicando. Primero, en el 2025, los tres jugadores que según Fangraph generaron la mayor cantidad de WAR fueron Aaron Judge 10.1, Shohei Ohtani 9.4 y Kyle Raleigh 9.1. Pero hay datos sorprendentes. Aaron Judge, 40 millones de salario que impactan directamente en el impuesto de lujo del equipo. Después vamos a entrar a las diferencias del impuesto de lujo y del salario cash. Shohei Ohtani, 46 millones de salario, no es 70, 46 millones de salario, se los voy a explicar también. Carl Raleigh, 17.5 millones de salario. Con eso en mente, vamos a tener en cuenta a cuánto se le pagó el punto WAR en el 2025 a estos tres jugadores que fueron estos tres de los que más se generaron. Pues miren, por cada punto de WAR de Aaron Judge le pagaron 3.96 millones en los Yankees de Nueva York. El valor de WAR de Shohei Ohtani fue de 4.9 millones por cada punto de WAR de Shohei Ohtani que pagaron los Dodgers de Los Ángeles, de acuerdo a lo que sería el impacto en el impuesto de lujo. Mientras que el valor del WAR de Carl Raleigh, señores, uno de los mejores bateadores de todas las grandes ligas la temporada pasada, fue 1.9 millones, lo que significa, a grosso modo, de alguna forma, que los marineros pagaron menos por cada punto de WAR de Carl Raleigh. Es otra forma de valorar los contratos. Pero con esos números en mente, vamos a entrar entonces a lo que nos interesa. El WAR proyectado para 2026 y a cuánto se va a estar pagando a los principales jugadores de WAR proyectado para el 2026. ¿Quiénes son los jugadores con mayor WAR proyectado para el 2026 según Fangraph? Vamos a usar lo que sería Deep Chart. Deep Chart es la forma que tiene Fangraph de proyectar un WAR para el 2026 y en todas las temporadas en sentido general, uniendo dos sistemas de proyección. En este caso, SIPS y Steamer. Los une los dos y de acuerdo a un tiempo de juego asignado por el personal de Fangraph, entonces dan el famoso Deep Chart. Con esto en mente, ¿quiénes son los 11 jugadores que van a producir supuestamente más de 5 puntos de WAR? Recuerde, es una proyección, pero proyecciones que muchas veces, gran parte de las veces, son tenidas en cuenta por las oficinas, porque para eso están las métricas modernas, la sabermetría y demás, para proyectar de alguna forma cómo puede rendir un jugador en el tiempo y sobre la base de eso tomar decisiones a la hora de estar aportando contratos. No es la verdad absoluta, evidentemente nadie tiene una bola mágica, pero es otra forma más moderna de alguna manera de proyectar un jugador, de pensar en contratos y demás. Gran parte de las oficinas lo tienen en cuenta y puede funcionar muchísimas veces así, aunque después la vida y el terreno digan lo demás. Pues para el 2026, según Fangraph, proyectados con mejor WAR,
Aaron Josh, 7.4. Bobby Witt Jr., 6.9. Cal Raleigh, 6.3. Soto, 6.1. Julio Rodríguez, 6.1. Gunnar Henderson, 5.9. Shohei Ohtani, 5.8. Tatis Jr., 5.6. Acuña, 5.4. Lindor, 5.1. Y José Ramírez, 5.0. Son los 11 jugadores de posición que mayor WAR tienen proyectado para la temporada del 2026. Ahora, quédense con esos datos por ahí. Vamos a entrar entonces a cuánto le cuesta en salario cash o cuánto van a cobrar en salario cash cada jugador para el 2026. ¿Por qué salario cash? Hay varias formas de medir el contrato de un jugador. Usted lo puede medir ya sea por el salario cash, que es el salario real que va a estar recibiendo ese jugador en forma de dinero que va a entrar al jugador, y también lo puede medir de acuerdo a el promedio del contrato, lo puede medir también de acuerdo al impacto que tiene realmente, la cifra que Grandes Ligas tiene en cuenta realmente para medir el impacto de un jugador sobre el cálculo del famoso impuesto de lujo, que al final importa y muchísimo en los equipos, porque es la cifra después de la que van a salir los famosos impuestos del balance o el famoso impuesto del balance competitivo. Entonces, desde el punto de vista de lo que sería cash que van a estar cobrando en la temporada 2026, estos 11 jugadores van a estar cobrando lo siguiente, para que usted vea por qué muchas veces es mejor usar otras herramientas y no exactamente el salario probablemente cash o el salario que impacta en el impuesto de lujo para medir un jugador, porque de eso se trata la idea, cómo medir jugadores de otra forma en cuanto al valor del WAR. Pero vamos a ir primero por esta parte. La lista actualizada del cash de estos 11 jugadores para el 2026. Soto, en cash, va a estar recibiendo $46.875.000. Por supuesto, el promedio de su contrato es 51 millones, pero aquí no se trata de eso. Aaron Josh, 40 millones. Lindor, 27 millones en cash. Tatis Jr., 20 millones en cash. Son cifras de Spotrac. Julio Rodríguez, 18 millones. Ronald Acuña Jr., 17 millones. José Ramírez, 15 millones en cash. Bobby Witt Jr., 13 millones en cash. Cal Raleigh, 11 millones de cash. Gunnar Henderson, 8 millones y medio. Bueno, y llegamos a Shohei Ohtani, 2 millones de cash. Eso es lo que va a estar recibiendo Shohei Ohtani por parte de los Dodgers. Pero recuerden que yo dije más adelante o antes en el video que en realidad le costaba 46 millones a los Dodgers, ¿no? De eso vamos a hablar ahora. Y también recuerden que el promedio de su salario es 70 millones al año, pero esa no es la cifra que se usa para el impacto sobre el impuesto de lujo, equilibrio del balance competitivo realmente, ni es la cifra de dinero que va a recibir Ohtani. Ohtani va a estar recibiendo 2 millones, porque recuerden que 680 millones de salario quedan diferidos para después que termine su contrato. Entonces, ya tenemos el salario cash que van a estar cobrando estos 11 jugadores. Tenemos igualmente el WAR. Recuerden que Aaron Josh 7.4 es el de mayor WAR y José Ramírez el menor de estos. Son los jugadores que pasan de 5 de WAR. Pues ya tenemos el WAR y tenemos el salario cash. Perfecto. Con eso en mente, si fuéramos a usar para medir el valor del contrato de un jugador o a cuánto se está pagando el WAR de un jugador en 2026, o mejor, a cuánto se va a pagar el WAR proyectado para el 2026 de estos jugadores, si usáramos el salario cash, vamos a tener una realidad. Pero si usamos lo que es el salario del impuesto de lujo, vamos a tener otra. Perfecto. Vamos a ver primero cómo sería con respecto al salario cash, que es el dinero efectivo que va a tener un jugador o que va a recibir un jugador. Pues si usamos esta métrica para Shohei Ohtani, teniendo en cuenta el WAR proyectado y el salario cash, pues los Dodgers pagarían la bagatela de 0.34 millones por cada punto de WAR que produzca Shohei Ohtani. Parece ridículo, realmente. Puede ser que esta no sea exactamente la mejor forma para medir el valor del WAR. Gunnar Henderson, 1.4 millones van a pagar por cada punto de WAR. Cal Raleigh, 1.7 millones por cada punto de WAR o por cada victoria sobre el reemplazo. Bobby Witt Jr., 1.9 millones. José Ramírez, 3 millones por cada punto de WAR. Recuerden que aquí estamos dividiendo su salario cash entre lo que sería el WAR proyectado, para que vean cómo cambia después cuando se tenga en cuenta el salario que impacta de verdad sobre el famoso impuesto de lujo. Esto es para que vean la diferencia en cuanto a la forma de medir. Ronald Acuña Jr., 3.1 millones por cada punto de WAR, si tuviéramos en cuenta el salario cash. Tatis Jr., 3.6 millones por cada punto de WAR. Lindor, 5.13 millones. Aaron Josh, 5.4. Y aquí está, al jugador al que más se le pagaría
por cada punto de WAR según su salario cash, pues Juan Soto 7.7 millones. Si nos ponemos a ver estas estadísticas, pues el pago a Shohei Ohtani sería prácticamente absurdo decir que a Ohtani se le paga 0.34 millones por cada punto de WAR, mientras que a Juan Soto se le paga 7.7 millones por cada punto de WAR. Sabemos realmente que no funciona, señores, de esa manera. Claro, recuerden, con respecto a Shohei Ohtani hay algunos elementos por ahí, hay dinero diferido y además algo de lo que vamos a estar hablando ahora en este video o en esta parte porque es una de las notas más importantes. Mire, vamos a entrar ahora en algo muy interesante que es el famoso impuesto de lujo. No voy a explicarlo en profundidad, pero quédense con que Grandes Ligas usa cifras distintas a las que quizás en contabilidad de alguna manera tiene en cuenta el equipo a la hora de hacer sus nóminas. Y es que Grandes Ligas asigna valores determinados a contrato y tiene en cuenta determinados valores a la hora de calcular el impacto que va a tener ese salario sobre el impuesto de lujo. ¿Por qué les explico esto? Porque esta es para mí la forma más ideal, de alguna forma, de medir el verdadero valor del contrato de un jugador teniendo en cuenta lo que sería el impacto sobre la nómina del equipo o el dinero del equipo. ¿Por qué? Porque aquí se ajustan muchísimo algunas piezas, como el caso de Shohei Ohtani. Ohtani es un caso especial, paréntesis para él. Ohtani va a cobrar 2 millones de salario cash solamente, 680 millones, recuerden, van a ser diferidos después, pero entonces ahí Grandes Ligas tiene que hacer un ajuste, obviamente, para ser, digamos, de alguna manera más justo. Y tiene en cuenta conceptos económicos un tanto enrevesados, podemos decirlo de alguna forma, de alguna manera, que sería el valor del dinero en el tiempo y el valor presente del dinero, el valor futuro del dinero, el valor presente del dinero. ¿Qué hace Grandes Ligas? Usa diversas fórmulas, ajusta el valor del dinero, no vale el dinero en el futuro lo mismo que vale esa cantidad de dinero ahora, entonces hace ajustes, hace cálculos y ahí es donde entra no el promedio por año del jugador, sino este valor ajustado del contrato. Y entonces el contrato de Shohei Ohtani está valorado en alrededor de más de 46 millones anuales. Ese es el verdadero impacto de lo que representa ahora mismo para la nómina de los Dodgers de Los Ángeles el contrato de Shohei Ohtani. No se calcula a Ohtani por 2 millones, no se calcula a Ohtani por 70 millones, sino que se le calcula por más de 46 millones a la hora de que Grandes Ligas evalúa a los Dodgers para el famoso impuesto del balance competitivo, del equilibrio competitivo, el Luxury Tax, el CBT, como usted quiera llamar. Entonces, esa es la cifra de Shohei Ohtani, poco más de 46 millones a la hora de hacer el cálculo para el impacto sobre el equilibrio del balance competitivo. Y entonces llegamos a la que para mí es verdaderamente la cantidad de dinero y los valores que vamos a usar para elaborar nuestro ranking de a cuánto se está pagando o se va a pagar la victoria de Grandes Ligas en 2026. Para mí es la forma más ideal de medirlo. U otra forma, digamos, para dar otra perspectiva a la hora de medir los jugadores que no sean solamente en honrones, empujadas, porque también esto permite de alguna manera homologar, digamos, jugadores de distintas posiciones, de distinto rendimiento. Incluso se puede hacer hasta con los lanzadores. Hay métodos. Pero vamos a entrar en esto. Y entonces, el impacto directo de verdad sobre el famoso impuesto de lujo de los jugadores es el siguiente. Juan Soto, 51 millones. Ya cambia ligeramente con respecto al salario cash que va a estar recibiendo de 46 millones. Shohei Ohtani, 46 millones, que es verdaderamente el impacto que tiene sobre la nómina de los Dodgers ahora mismo el contrato de Shohei Ohtani, porque esta es la que se usa para estar calculando el impuesto de lujo. Aaron Josh, 40 millones. Francisco Lindor, 34 millones 100 mil. Cambia con respecto a arriba. Bobby Witt Jr., 26 millones. Tatis, 24 millones de impacto sobre el famoso impuesto de lujo. José Ramírez, 22. Carl Raleigh, 17 millones y medio. Julio Rodríguez, 17 millones. Acuña Jr., 12 millones 500 mil. Y Gunnar Henderson, 8.5 millones. Este es el impacto real sobre el impuesto de lujo. Ahora sí, vamos a calcular realmente a cuánto se le va a estar pagando el punto de WAR en caso de que estos jugadores tengan efectivamente el rendimiento que tiene proyectado Fangraph. ¿Por qué? Porque esta es la forma, diría yo, otra forma para no ser absoluto, pero una muy buena forma para medir el impacto real de un jugador, a cuánto se le paga la victoria sobre el reemplazo. Recuerden que el famoso WAR, de forma simplificada, para describirlo de alguna manera, es la cantidad de victorias sobre el reemplazo que genera un jugador. Entiéndase, como reemplazo, un jugador de nivel
AAA o un jugador veterano que esté en la agencia libre de poco valor. A eso es lo que se le llama un jugador de reemplazo en las grandes ligas. Pues la cantidad de victorias sobre reemplazo que aportan estos jugadores. Por eso el WAR es una forma ideal para medir un jugador y por eso yo quiero traerles el ranking definitivo del verdadero precio del WAR en MLB. A cuánto se va a estar pagando cada punto de WAR de estos jugadores. Para de esta forma tener otra herramienta para medir el valor efectivo de un contrato. No quedarnos solamente con que cobra 40 millones, cobra 50 millones, sino que tener una herramienta de medida. Por eso creo que es superior, o la forma en la que se debe usar es el salario, el impacto real sobre el impuesto de lujo. No usar el salario cash que va a estar cobrando el jugador, no usar el promedio de alguna forma del contrato, porque el contrato no se reparte todos los años igual, de la misma manera, y no usar efectivamente el salario cash, porque no todos los años se cobra lo mismo. Por ejemplo, Juan Soto el año pasado estuvo cobrando más de 100 millones, más de 120 millones, de acuerdo al bono que tuvo y al salario que iba o que tuvo en ese momento. Pues en realidad eso fue lo que cobró en salario cash en ese año, por ejemplo, y en realidad el impacto fue de otra manera para la nómina de los Mets. Pues este año sucede de alguna forma el salario de cash de 46 millones de Juan Soto, sin embargo, o con más de 46 millones, sin embargo, ahora mismo el impacto de verdad sobre el impuesto de lujo de Juan Soto es 51. Entonces, con esto en mente, ¿qué hicimos? Pues calcular el impuesto o el salario que impacta directamente sobre el impuesto de lujo, dividirlo entre el WAR. Y esto es lo que nos va a dar efectivamente el ranking de cuánto le van a estar pagando a estos 11 jugadores proyectados para tener el mayor WAR a nivel de las grandes ligas, a cuánto se le va a estar pagando cada punto de WAR o cada victoria sobre el reemplazo. Para así sacar conclusiones efectivamente de una verdadera valor o un verdadero valor del contrato. Gunnar Henderson, pues 8.5 millones, 5.9 de WAR. El WAR de Gunnar Henderson va a valer, si se cumplen las proyecciones, 1.4 millones por cada punto de WAR. Va a ser barato Gunnar Henderson si efectivamente tiene ese rendimiento. Muy barato, 1.4 millones por cada punto de WAR. Ronald Acuña Jr., 12.5 millones de salario que impacta en el CBT del equipo Luxury Tax. WAR de 5.4, 2.3 millones de WAR para Ronald Acuña Jr. En el caso de Cal Raleigh, que está proyectado para tener un gran WAR nuevamente esta temporada, pues 2.8 millones. Nuevamente Cal Raleigh apunta a hacer una ganga de contrato para los marineros. Julio Rodríguez, 2.9 millones por cada punto de WAR. Podemos decir una ganga también para el valor que proyecta tener Julio Rodríguez con los marineros. Bobby Witt Jr., 3.8 millones por cada punto de WAR. Una ganga también para cómo se paga el WAR de muchos en el mercado. Fernando Tatis Jr., pues 4.3 millones se le va a estar pagando por cada punto de WAR que genere. José Ramírez, el eterno José Ramírez, que viene de romper el récord de mayor cantidad de juegos en la historia de la franquicia de Cleveland, se le va a pagar 4.5 millones por cada punto de WAR. Aaron Josh, ¿cuánto le van a pagar los Yankees por cada punto de WAR proyectado? Pues 5.4 millones para Aaron Josh. Si genera más, como los 10 millones de la temporada o los 10 puntos de WAR de la temporada pasada, estamos hablando de una completa ganga para los Yankees de Nueva York. Lindor, 6.7 millones por cada punto de WAR. Si logra generar ese 5.1, 34 millones 100 mil dólares de impacto sobre el impuesto de lujo de los Mets, le van a estar pagando a los Mets 6.7 millones por cada punto de WAR. Shohei Ohtani, 46 millones en realidad, que es el impacto sobre la nómina de los Dodgers de Los Ángeles, pues 7.9 millones por cada punto de WAR. Técnicamente es lo que estaría pagando de alguna forma los Dodgers de Los Ángeles por Shohei Ohtani, porque es que esta es la cifra que va a estar impactando realmente sobre el impuesto de lujo del equipo. Claro, por supuesto, lo hemos dicho, Shohei Ohtani, caso aparte por todo lo que genera fuera del terreno. Y Juan Soto vuelve a ser nuevamente el jugador más caro en caso de cumplirse las proyecciones, lo va a hacer nuevamente. Se le va a estar pagando 8.4 millones por cada punto de WAR en caso de que efectivamente se cumpla la proyección de 6.1 de WAR y los 51 millones, que es lo que impacta directamente sobre el impuesto de lujo de los Mets. Si nos ponemos a ver esta gráfica, Ohtani ya no es la ganga aquella que nos parecía absurda más arriba, cuando se le iba a estar pagando 0.34 millones por cada punto de WAR. No lo es realmente, porque ya tenemos el valor del contrato completamente ajustado. Soto sigue siendo el más caro de este listado, pero vale cada punto o vale cada millón que se pague por cada punto de WAR.
Y en el caso de, por ejemplo, Una Henderson y Ronald Acuña siguen siendo jugadores bastante accesibles. Recuerden que estos son, primero, proyecciones del WAR. Segundo, es el salario que se tiene en cuenta que impacta sobre el impuesto de lujo. Y tercero, es otra forma de medir el valor de un jugador o el valor de su contrato. ¿A cuánto se va a pagar la victoria en MLB para los 11 jugadores más valiosos proyectados según el WAR de Fangraph? Por supuesto, puede variar de acuerdo a la fuente de la que usted tome el WAR. Recuerde que hay varias formas de medir el WAR, pero les traje este método de cuánto se va a pagar la victoria en las grandes ligas. Es otra forma de medir, para no quedarnos muchas veces con conectó tantos honrones, empujó tantas carreras o ponchó a tantos en el caso de los lanzadores, pues otra forma de medir el contrato. Si es así, podemos ver jugadores que van a tener un enorme rendimiento cuyo punto de WAR se le va a pagar, digamos, muy poco. Por ejemplo, tenemos caso de Eli de la Cruz, con contrato de más de $800,000, $820,000 mínimo de la liga se le va a pagar a Eli de la Cruz, y sin embargo Eli de la Cruz puede generar un WAR mucho mayor. Ya de ahí usted tiene cuánto se le va a estar pagando cada punto de WAR a Eli de la Cruz, pues muy bajito. Es otra forma de medirlo, y ahí usted puede decir, pues a Eli de la Cruz se le va a estar pagando tantos miles de dólares por cada punto de WAR, y si usted elabora un ranking se va a dar cuenta de lo beneficioso que puede ser ese contrato de Eli de la Cruz para un equipo cuando le aporta esa cantidad de puntos de WAR, de victoria sobre reemplazo, y sin embargo se le paga tanto. Es otra forma de medir, cómo no, el impacto de un jugador a nivel de las grandes ligas. Se los dejo por acá para que lo puedan revisar, puedan ver la metodología. Los estoy leyendo en los comentarios para discutir y hablar sobre el valor del WAR o a cuánto se paga el punto de WAR. Señores, otra forma más de entender el valor de un jugador en las grandes ligas, que no sea solamente por la cartera, lo abultada que tenga la cartera, y que no sea solamente por las métricas y estadísticas tradicionales. Así se va a estar pagando, si se cumplen las proyecciones, pues el WAR en las grandes ligas en el 2026.